Sí, esta noche abriendo la carta a los romanos, ¿no? Este texto de lo que el apóstol Pablo habla a la sociedad romana, ¿no? Y la iglesia que estaba en Roma, que básicamente estaba compuesta por romanos y por judíos. Esta era una iglesia que tenía la mezcla de judío y gentil. Y pues el apóstol Pablo envía esta carta a los romanos y describe literalmente las noticias del día en que la carta fue leída en Roma. Pero si te das cuenta, cuando lees la carta es como si estuvieras leyendo el periódico de Estados Unidos del día de hoy, ¿no? No estoy hablando de un periódico de hace 20 años, hace 30 años, porque en realidad la sociedad no estaba como está hoy, ¿verdad? Pero este fue el caso de Babilonia, este fue el caso de Grecia, este fue el caso de Persia, fue el caso de Roma, como en el caso acá de la carta, ¿verdad? Y es el caso del día de hoy, hoy, ¿no? Que estamos a, ¿qué es? 23 ¿no? 23 de febrero acá en el 2021. Si tú lees esto, te das cuenta que estás viviendo, ¿verdad? Precisamente la consecuencia de la idolatría, ¿verdad? La consecuencia de la idolatría es, digamos, de acuerdo al libro de la ley de Moisés, la idolatría trae pobreza, enfermedad e inclinación al pecado, ¿verdad? Esas son las tres áreas generales de maldición, ¿verdad? Porque la idolatría produce maldición. Y se puede decir que es una maldición de generaciones, ¿verdad? Luego más adelante lo vamos a leer en el texto de Deuteronomio cuando tú no lo des, pero literalmente acá, ¿verdad? Dice esto, pues habiendo, en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, ¿verdad? O sea, aquí está el pecado de la idolatría, que ellos en lugar de honrar directamente a Dios, ¿verdad? De la forma que hay que honrar a Dios, porque Dios es espíritu, ¿verdad? De hecho, hoy en este nuevo pacto que tenemos, que es el pacto de vida que vino a través de Cristo Jesús, nosotros sabemos claramente por la Escritura que hay un solo camino al Padre y ese es el Hijo Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Inclusive Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es una exclusividad. Hay una inclusividad porque todos pueden venir a través de ese camino, ¿verdad? A través de esa puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, todo aquel que por mí entrare será salvo, ¿verdad? Entonces, ahí se termina, ¿verdad? La excusa de la idolatría, literalmente, porque hay personas que dan excusas, ¿no? O porque la religión lo autorizó, o porque la familia lo hacía, ¿verdad? O sea, hay muchas, por tradición. Hay muchas excusas que podemos dar. Pero hermanos, no es como nosotros decimos, sino es como Dios dice, y por eso es que cuando desobedecemos viene la maldición. Mira nomás la consecuencia de la maldición. Cambiaron al Dios corruptible, incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Y cambiaron voy a volverlo a leer, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? Porque la idolatría abarca la adoración no solamente a personas, sino también a animales y a otras cosas. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿verdad? O sea, el practicar idolatría, una de las consecuencias es que se deshonra el cuerpo de la persona, ¿verdad? O sea, pues lo primerito es la degeneración sexual. Por supuesto, cuando se habla de género, ¿verdad? Entonces viene un degenere, ¿verdad? O sea, viene una desviación de lo que es en sí el género, ¿verdad? Que Dios creó, ¿verdad? Aquí está, no me lo estoy inventando yo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Verdad? O sea, pues, vuelvo para que lo entendamos. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al que hizo las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, en la forma en que Dios es santo y bendito, no podemos cambiarlo por otra cosa, porque eso es idolatría, ¿verdad? Entonces dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, ¿verdad? O sea, pues aquí ya vemos la consecuencia directa de la idolatría, ¿verdad? Y esto sucedía en Roma, pero ese era el periódico de Roma el tiempo que Pablo les escribió, porque Roma era el imperio, pero ahora estamos en el imperio americano, estamos en la sociedad americana, que dicho sea de paso, hace 20 años no era así, pero hoy sí es así. Y si nosotros nos damos cuenta, estamos hablando de juicio, estamos hablando de pecado, ¿verdad? Generacional, que dicho sea de paso, pues cuando se comienza a dar la espalda a Dios y se comienza a honrar a los hombres, ¿verdad? A las criaturas, antes que al Creador, entonces se produce precisamente el pecado de la idolatría, que tiene una paga. Voy a seguir leyendo otro poquito más. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Exactamente lo que tú ves en las noticias, ¿no? Toda la mentira, toda la demagogia, toda la corrupción, todo lo que tú ves, gente inventora de males, todo lo tuercen, nada sale claro. O sea, literalmente cuando Dios quita la mano, los hombres actúan como si fuesen demonios, ¿no? Porque eso es lo que es la concupiscencia. La concupiscencia es una palabra muy importante en la Biblia, porque tiene que ver como con vapor, ¿no? Tiene que ver con una fuerza que es más que el fuego. Se encendieron en sus lascivias, ¿no? El pecado tiene mucha fuerza en el cuerpo, ¿verdad? Especialmente cuando se le da rienda suelta. Tú ves cosas increíbles, tú no puedes creer lo que ves hoy en día, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los carnavales, ¿no? La palabra carnaval viene de culto al dios de la carne, ¿no? Baal es se puede decir el ídolo principal de idolatría, ¿no? Que está representado por como un venado, ¿no? Y lo ves en los festivales y todo eso. Pero la palabra carnaval tiene que ver con eso, culto al dios de la carne. Y tú ves que la carne, el pecado de la carne, la maldición, se manifiesta a todo dar, ¿verdad? De tal manera pues que ya tú no sabes ni qué está pasando, ¿verdad? Eso es terrible, ¿verdad? Pero tiene que ver con, no sé, es casi como una intervención del infierno directamente, ¿no? En las personas que se han alejado de Dios, ¿verdad? Y eso es por consecuencia de idolatría, como lo venimos leyendo, acá está puramente en la Biblia. Quien dice entonces, estas personas son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Estoy en el verso 30. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿verdad? O sea, porque el fin de todo esto es muerte, ¿no? No solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. O sea, pues que para la gente es un honor vivir así, ¿verdad? O sea, pues que es como una alegría que estemos a este punto, ¿verdad? Y el pecado más grande que existe es el orgullo, porque Satanás por el orgullo fue destituido de su trono y fue convertido en Satanás, ¿no? En lo que es, el Señor le dijo, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, ¿no? Él era hermoso, él era poderoso, él era inteligente, pero el Señor lo convirtió, le dijo, espanto serás y para siempre dejarás de ser, ¿no? Dios lo cortó totalmente, ¿no? Y fue por el orgullo. Y hoy en día se celebra el orgullo, ¿verdad? El que es el pecado mayor que existe. Y ya tú vas atando cabos, ¿no? Ves cómo funciona una cosa con la otra. Y no hay necesidad de ser un erudito ni un teólogo, sino que
Lo ves venir y dices, wow, this is bad news. And it's exactly what's going on right now. Es exactamente lo que está pasando, ¿verdad? Y dice, quienes habiendo conocido a Dios, ¿verdad? Que quienes practican tales cosas son dignos de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dice anteriormente, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Siendo entendidas, dice, a Dios se le entiende solamente de ver las cosas creadas, de ver el universo. Por ejemplo, como el domingo estábamos hablando acerca de cómo Dios puso sus huellas, ¿no? En toda la creación, ¿verdad? El tiempo, el espacio, la materia forman el espacio, ¿verdad? Es trino, la materia es trina, el espacio es trino, el tiempo es trino, porque es pasado, presente y futuro. O sea, es una enseñanza maravillosa. No hay necesidad, y no me tomes a mal, ¿no? No es que no haya necesidad, pero si no tienes la Biblia y ves la creación, te vuelves creyente. Porque dice que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos, ¿verdad? Cualquiera que ve todo dice Dios existe, ¿no? Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Entonces cambian a Dios, que dicho sea paso es espíritu, y por eso es que la gente no tiene fe, ¿verdad? Porque ahí es donde viene el fallo, ¿no? El fallo de la fe. Porque cuando no tenemos fe es porque demandamos ver cosas. Y por eso es que nos volvemos idólatras, ¿verdad? Porque nos aferramos a lo creado en lugar de confiar en el creador, aunque no lo veamos, ¿verdad? Ese es el punto de la enseñanza esta noche. Y no es solo así nomás, no, pues yo confío en esto, yo confío en lo otro, no creo que sea malo, etcétera. Bueno, quiero decirte por la Escritura que es malo porque produce maldición. Vuelvo y repito, las tres áreas de maldición son enfermedad, pobreza e inclinación a hacer lo malo. Pues aunque no quieras hacer lo malo, vas a terminar haciendo lo malo, porque el único que nos ayuda a que no hagamos lo malo es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y si el Espíritu de Dios se aleja por nuestra desobediencia, no podemos pretender que Dios nos guarde y nos cuide, ¿verdad, pastora? Entonces, solo quiero decir algo antes de que la pastora entre en su material acá, porque ella tiene un estudio muy lindo, pero quiero decirte, los cristianos no pueden estar jugando, ¿ok? Con el horóscopo, no pueden estar jugando, yendo a consultar adivino, no pueden estar haciendo brujería, no pueden estar haciendo truquitos cochinos raros, porque eso te produce maldición, aunque tú seas cristiano. Dice la Biblia que si nosotros tenemos por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuimos santificados, caemos en manos de un Dios vivo. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Entonces hay una mezcolanza rara, ¿verdad? En la iglesia evangélica aún, de personas que no terminan de decidirse entre si van a confiar en Dios o van a confiar en ciertas cosas, ¿no? Que son ocultistas, que son idolátricas, ¿verdad? Y que tenemos que tomar una determinación, porque eso no nos va a permitir que la bendición venga a nuestras vidas. Es más, el ciclo de maldición es terrible, hermanos. Fíjate tú que en Deuteronomio, cuando tú analizas la bendición solo se menciona una vez, pero la maldición se multiplica a 3 veces, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el punto. Para dar otro, si quieres lees Deuteronomio 5:7, por favor. Para Amén, poder, así es. yo sé que lo vas a leer después y lo podemos leer Deuteronomio después. capítulo 5 y verso 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y guardan mis mandamientos. O sea, acuérdate que los mandamientos, ¿verdad? Son los que trajeron la civilización, ¿verdad? Porque el hombre había pecado y Moisés fue el que introdujo la ley. Pero la ley no fue dada para que tú la cumplas, ni para que yo la cumpla tampoco. La ley fue introducida para que te des cuenta que estás muerto en tus pecados y delitos. No hay quien pueda cumplir la ley. Por eso Jesús trajo una ley nueva que se llama la ley de vida. La ley de Moisés es la ley de muerte, porque no salva a nadie. No es que la ley sea mala, es que nosotros somos malos por el pecado.
Y lo único que puede hacer, ¿verdad?, que el pecado pueda ser vencido, es la ley de vida en Cristo Jesús, que se produjo precisamente porque Él dio su vida. O sea, esta ley se produjo por la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Dice que Él nos redimió de la maldición de la ley, según Gálatas 3:13, ¿verdad? Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque Él se hizo maldito en nuestro lugar. Porque maldito es todo aquel que muere en un madero. Por eso el Señor murió clavado en un madero y derramó su sangre para que el nuevo pacto tuviese lugar en nuestras vidas. Y ya nosotros no necesitamos nada, sino solamente creer en el sacrificio de Cristo, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que es la herramienta necesaria y suficiente. Cristo es suficiente. Esto es lo que se pudiese decir, ¿no? Pero hay personas que no lo tienen así. Hay personas que siempre andan ahí inventando, ¿no? Siempre cargan algo raro. Bueno, fíjate que eso pasó desde el principio de Adán y Eva, porque Dios les dio una orden: no comerás de ese árbol, y vinieron y por curiosidad o porque querían ver algo, Por si las moscas, ¿no? por si acaso, fueron y le oyeron a Satanás, y Satanás los hizo pecar. Así que así pasa con nosotros a veces. Algunos quieren saber el futuro, van a que le lean la mano, las cartas. Por si Dios no me está viendo, dice, por si Dios no está pendiente de mí, pues voy a tener yo que inventar algo, ¿verdad? Y eso no es así, porque Dios, hermano, hizo el universo y las estrellas. Eso es grandísimo y enorme. Mira, si ahorita acaba de llegar una nave a Marte y solo va a traer piedras y polvo nada más de regreso. Y dice que el universo, mejor ni hablemos de eso, ¿verdad? Porque no alcanzaría la noche. Así que no hay necesidad, hermanos, de salirnos de la fe, porque la fe es algo que tiene que ver, es pura. Fe y punto, No, nada y más. fíjate que a veces hay personas que se aprovechan de personas con necesidad, Claro, con enfermedades. Les dicen: no, esta agüita de tal hierba te va a caer bien y la vamos a dedicar a tal Dios o lo que sea. Y hay veces que hay personas que ni siquiera saben que esa agua o un olor o un color o lo que les den para que se lleven a la casa ha sido sacrificada a dioses ajenos. Sí, la cuestión es la intención del corazón, ¿verdad? Estás atribuyendo un poder especial a una hierba, un poder especial a una estampita que cargues en la billetera, ¿verdad? A un amuleto, a un cuarzo, a un collar, porque, por ejemplo, el fetichismo tiene que ver con objetos de hechicería, ¿no? Son objetos, brazaletes, etcétera, etcétera. Todo eso es idolatría, pues, ¿verdad? Tiene que ver con ocultismo y hay varias ramas. No terminaríamos toda la noche de señalar cada una de ellas. Pero es importante que te des cuenta, mira, entonces dice, el Señor visita, y eso quiere decir que viene una maldición sobre la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación de los que practican la idolatría. Por ejemplo, si yo hago un acto de idolatría, ¿no? Si yo idolatro algo, ¿verdad? Y lo pongo como mi Dios, ¿verdad? O como un camino para Dios, ¿verdad? O como una forma de llegar a Dios o de protegerme, ¿no? Porque Dios no es suficiente para protegerme. Entonces yo actúo y estoy actuando en idolatría. Fíjate tú la consecuencia. Mis hijos llevan esa consecuencia. Mis nietos llevan esa consecuencia. Mis bisnietos llevan esa consecuencia. Y mis tataranietos llevan la consecuencia. Qué tremendo. Porque es la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Y si tú te das cuenta, las generaciones no se arruinan de la noche a la mañana. Lo que tenemos hoy, lo que leímos aquí en Romanos 1, la conducta, la inmoralidad y el desastre, la debacle, la picada pecaminosa que tiene Estados Unidos, comenzó en las generaciones pasadas, con la masonería y el honrar otros dioses, ¿verdad? Si tú te das cuenta, es un sincretismo de masonería y cristianismo, es un arroz con mango que se traen. Y unos creen una cosa, otros en otra, ¿verdad? Y la mezcolanza, hermano, el sincretismo. Sincretismo es mezcla, ¿verdad? De lo verdadero y lo falso. No podemos hacer una ensalada de la doctrina. O creemos lo que dice la Biblia o no creemos lo que dice la Biblia, pero es claro, por supuesto, siempre las religiones van a meter excusas. No, pues que es que este hombre sí fue bueno, ¿verdad? Y por eso nosotros le damos culto, ¿verdad? Dicen no. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿verdad? O sea, no podemos, de hecho dicho sea de paso, ¿verdad? Hay otros textos que vamos a leer hoy,
donde el Señor condena el espiritismo, el consultar muertos, el pedirle a los muertos que te ayuden, ¿verdad? Porque ese espiritismo es prohibido por Dios, ¿verdad? Si querés, le damos un poquito a lo que tenemos ahí, ¿verdad? Para ir ampliando, ¿verdad? Claro que sí. Con la palabra de Dios. Yo busqué el significado de ciertas palabras, pero quiero decirte que la idolatría es un pecado antiguo en el cual se aleja la persona de Dios, el cual es el único digno de adoración, eso lo sabemos. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa ídolo? Significa apego inmoderado o devoción hacia algo. Se extiende más allá de la adoración de imágenes y dioses falsos. Es un problema muchas veces del corazón asociado con el orgullo, el egocentrismo, la codicia y muchas veces la gula. La gula, mira, si lo vemos en Filipenses 3:9, dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En lo terrenal, sí. Imagínate, sí. O sea que no solamente estamos hablando de imágenes, de estatuas, sino también estamos hablando de problemas del corazón. De placeres, ¿verdad? Terrenos, sensuales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con, lascivia. por ejemplo, digamos el área inmoral, ¿no? Como también muchas veces, si uno está, por ejemplo, en lascivia, ¿no? Uno llega a ser esclavo de su propio cuerpo, fíjate. O sea, tu propio cuerpo se convierte en tu propio Dios, porque te manda, porque te pide cosas, ¿verdad? Entonces dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, porque el Espíritu Santo te da la fuerza para decir, esto está mal, ¿verdad? Yo tengo que cortar esto en mi vida, ¿verdad? Pero cuando Dios no está y la gente se va al desenfreno y no ignora la consecuencia del pecado, porque dice la retribución debida a su extravío, dice en Romanos, ¿verdad? Hay un pago. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, o sea que por pecar a nosotros nos viene un cheque, y el cheque lo que dice es muerte, ¿verdad? Porque es así. Entonces se trata pues de buscar la voluntad de Dios y de ir quitando, ¿verdad? Esas creencias, esas tradiciones, que dicho sea de paso, la cultura, ¿verdad? Es muy fuerte. La cultura es muy fuerte y muchas personas les cuesta salir de la cultura, ¿verdad? Está metida en los huesos, las tradiciones. Aún Pablo tuvo que reprender a Pedro porque a Pedro le costaba dejar el judaísmo, ¿verdad? En Gálatas tú ves que Pablo, lo tuvo que regañar a Pedro porque era medio hipócrita, ¿verdad? O sea, judaizaba todavía estaba en la religión, ¿verdad? No sabía si circuncidar a los discípulos, ¿verdad? Porque estaban todavía en las obras, ¿verdad? Y Pablo le tuvo que llamar la atención a Pedro y le dijo, entonces, ¿para qué murió Cristo? Sí, lo tildó de hipócrita, ¿no? Y otros eran arrastrados. O sea, pues que vemos que tenemos que reconocer que esta es una lucha grande, no solamente entre los paganos, ¿no? No solamente entre los gentiles, ¿no? Que somos tan pegados a lo que es el ocultismo de generación, pues nuestras familias típicamente eran idólatras, y lo peor de todo es que la iglesia tradicional pues permite que se mezcle el ocultismo con la religión, pues no hay ningún problema para ellos. A veces está la iglesia en el centro del parque y el brujo tiene su casa a 2 cuadras de ahí, ¿verdad? Y perfectamente la gente va entre la iglesia y la brujería y no hay ningún problema, ¿verdad? Y es por eso que somos países del tercer mundo, ¿verdad? Porque la idolatría trae pobreza, ¿no? Entre más idólatra es el país, más maldito está. Si te das cuenta tú, por ejemplo, Fidel Castro, Hugo Chávez, toda esa gente hicieron santo, hicieron santería, hicieron vudú. O sea, y te das cuenta pues, hasta en el dinero pusieron los ídolos. ¿Por qué? Porque Satanás tomó control, ¿verdad? De esas naciones, porque honraron y dieron culto a las criaturas antes que el Creador. Y obviamente, si te das cuenta, estos bandidos, aunque predican el comunismo, ¿verdad? Y el comunismo supuestamente no cree en Dios, pero todos estos bandidos estaban metidos en santería y en brujería, ¿verdad? Precisamente porque eso es lo que el diablo quiere, para llevar a las naciones a la pobreza y a la miseria. Por tanto, de nada sirve que tú sales de un país idólatra y que está en la ruina y te vas con tus mismas malas costumbres aquí. Igual vas a maldecir acá, pues. Cuando pasamos por las calles hay gallinas en las encrucijadas de los caminos, ¿verdad?
no sé si tú sabías, pero todos esos sacrificios, ¿verdad?, de animales que son hechicería y brujería, precisamente se tiran en los caminos. A mí el Espíritu de Dios me dijo, mira, el que no es cristiano y pasa por donde están los sacrificios se lleva la maldición, pues se lleva la mala suerte, ¿no? Cristo nos protege y nos guarda de todo eso, por supuesto, cuando ya somos cristianos. Pero por eso tú ves que las ciudades se van perdiendo, ¿verdad? Se van corrompiendo precisamente porque la gente lleva sus idolatrías Así es. a otros lugares y sus malas costumbres a otros lugares. Cuando vemos en la ¿no? Biblia, si tú ves en la Biblia, en Éxodo, lo puedes ver cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, que estaba esclavizado. Ellos venían con Moisés, ya Dios les había hecho milagros, el Señor abrió el mar, el pueblo pasó. Después Moisés se fue a hablar con Dios al monte para traer mensaje a su pueblo y se encontró con el pueblo adorando ídolos otra vez, porque habían traído los ídolos de Egipto. Y quiero decirte, ¿por qué? Porque hay veces que nosotros no queremos tener paciencia para esperar lo que Dios nos va a hablar, sino que empezamos a buscar otros recursos. O lo que Dios nos va a dar. Así es. ¿Verdad? Y por eso es importante, hermano, Dios sana, ¿verdad? Y uno tiene que tener esa fe para que Dios te sane. No puedes caer en la tentación como Saúl, por ejemplo, que se portó mal y fue rebelde, Dios lo destituyó y bueno, después un espíritu malo lo atormentaba, porque ese es el problema de estar uno en el Señor, ¿verdad? Y luego irse deslizando, ¿verdad? Y practicando lo que no es, hay que tener cuidado, porque luego uno está siendo atormentado. Fíjate que Saúl, que había sido un ungido de Dios, terminó suicidándose después de consultar a una adivina, ¿verdad?, que básicamente lo engañó. Pues claramente se sabe que, aunque muchos brujos se respaldan con ese versículo, ¿no?, donde Samuel supuestamente habló con Saúl porque la bruja lo llamó, pero se sabe que no era Samuel porque dice la bruja que ella vio espíritus que salían de la tierra, ¿verdad? Y obviamente cuando los espíritus salen de Dios, porque como dice el apóstol Santiago, dice, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? Y en el espiritismo, pues siempre viene el mismo engaño, ¿no? Supuestamente te va a hablar la persona que falleció, pero es mentira. Todo eso es demoníaco, todo eso es espíritu de adivinación, ¿verdad? Todo eso es ocultismo y Dios lo prohíbe, ¿no? Tenemos sí, también tenemos, sí, más adelante lo tengo, pero también aquí tenemos otro ídolo, que es el amor por las posesiones. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es. Así es. Por ejemplo, hablando de esto, ¿no? Porque ya ahí te fuiste a otro tipo de ídolo, ¿verdad? Que los cristianos le tenemos que tener cuidado a eso. Porque una cosa es la codicia, ¿no?, que es pecado, ¿verdad?, en cuanto a cosas materiales y a placeres terrenos. Por ejemplo, dice, no codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Porque es pecado, ¿verdad? Oh, yo quisiera tener lo que tiene aquel, ¿verdad? Eso es pecado, ¿verdad? O sea, pues alégrate por lo que tiene el otro, pero no lo codicies, porque dice la Biblia, no codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Pero hay algo peor que la codicia. Y es precisamente lo que estás diciendo ahí, ¿verdad? Es el apego desmedido a las cosas materiales, que ya no es codicia, sino que es avaricia, ¿verdad? El libro de Colosenses 3:5 dice que hay que guardarse de toda avaricia, que es idolatría, ¿verdad? Dice toda avaricia que es idolatría. O sea, el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5, afirma que la avaricia es idolatría. La avaricia, amados hermanos, es el apego desmedido a las cosas materiales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces somos muy pegados a las cosas materiales, ¿verdad? Peleamos por cualquier cosa, peleamos porque nos quitaron esto, y Jesús dice, hey, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque hay personas que son demasiado apegadas a su terreno, a su casa, y cada vez quiere más y quiere más, ¿no? Hay gente que se suicidan porque pierden algo. Y hay gente que acumula, ¿no? Acumula, ¿no? Por ejemplo, solo un ejemplo. Afuera en el parqueo está el carro que cuesta $40,000, ¿verdad? ¿Por qué no mete el carro en el garage? Porque tiene $800 de basura en el garage, ¿verdad? O sea, literalmente prefiere
guardar los 800 pesos que están adentro del garage en basura acumulada, ¿verdad? Que son cosas que literalmente no sirven, y perder, ¿verdad? Y que el carro lleve lluvia y agua y sol, ¿verdad? Afuera, que cuesta más que lo que tienes adentro del garage, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué no nos deshacemos de eso? Y vemos programas en la televisión de que es un apego desmedido, ¿verdad?, a las cosas materiales. Y es cierto que tal vez hemos pasado escasez en la niñez, ¿verdad? O venimos de un país donde no había nada, pero tampoco podemos, ¿verdad?, privarnos de disfrutar algo que Dios nos dio, ¿verdad? Porque esto es muy importante, este punto. Hey, si tienes un terreno y estás tan aferrado a él, pero no necesitas esa plata, lo puedes vender y ganar un dinero, ¿verdad? Si no es para un retiro o para algo específico que lo tienes, sino que es algo que tienes, disfrútalo, ponte lo que Dios te da, disfruta lo que Dios te da, hazlo con tu familia, con tus hijos, viaja, ¿verdad? Si es posible, no estoy diciendo que te endeudes, ¿no? Por favor, estamos hablando de disfrutar la bendición, porque hay veces que no nos comemos, hermano, ni un banano para no tirar la cáscara. Eso es avaricia, pues, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos un poquito más sueltos que eso. Tampoco Dios quiere que seamos botarata, ¿verdad? Que seamos malos administradores, ¿verdad? Pero, hey, cada quien tiene su forma de administrar y de alcanzar las cosas. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado por la enseñanza que estamos llevando es que no nos vayamos a encontrar siendo muy apegados a las cosas materiales, porque eso también es idolatría y literalmente produce pobreza, produce enfermedad y produce desviación al pecado, ¿verdad? Nos aleja de Dios, por decirlo así. Así es. Entonces, fíjate, hemos visto varias clases de ídolos y un ídolo es cualquier cosa o persona importante, más importante para ti que Dios. No podemos adorar imágenes o ídolos ni a nosotros mismos, porque hay personas que tienen de ídolo al yo. También aquí en el Salmo 135. Antes de que te vayas, sí, ahí, solo para hacer un énfasis en esto, ¿verdad? No sé si te das cuenta de los estadios, por ejemplo, los estadios están llenos de personas, la gente se pinta, la gente se pone pelucas, ¿verdad? O sea, la idolatría, ¿verdad? Por las figuras deportivas, por las artistas, por los cantantes, ¿verdad? Todo eso ha producido una sociedad idólatra, ¿verdad? Que honra y da culto a las criaturas antes que a Dios, ¿verdad? Y pues la gente tienen ídolos, ¿verdad? De las artistas, de las personas. Está bien, pues no puedes dejar de apreciar el talento de alguien, por supuesto, ¿no? Gloria a Dios por eso. Pero no podemos, ¿verdad?, desvivirnos por una persona o por un deporte, ¿verdad? Y dejar que nos aleje de Dios, claro, ¿verdad? Porque igual es idolatría. Así es. Y en el Salmo 135, verso 15 al 18 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. O sea que los que confían en ellos también son sordos, también tienen ojos y no mudos, ven, ¿verdad? Tienen pies y no caminan. O sea, pues porque básicamente la idolatría es obstinación, ¿verdad? Es una obstinación adorar algo que no se mueve, pues, ¿verdad? O sea, darle poder a algo que no tiene vida. Es increíble la forma en que llega a ser, pero pues, ¿no? Siempre hay un pasaje bíblico que dice que hay una persona que fue al campo, cortó un árbol, sufrió para traerlo arrastrado para la casa, lo metió dentro de la casa y pues comenzó a tallarlo y comenzó a darle forma al tronco, ¿no? Y luego lo convirtió en una estatua, ¿verdad? Y después de eso, después de que pasó todo eso, dice que entonces se arrodilló ante eso que él hizo y lo declaró su Dios. Imagínate tú qué extremo es eso, ¿no? Y literalmente eso es lo que es, no importa quién lo autorice, ¿verdad? Porque aquí dice, no, pues que dijeron que esto sí se puede hacer. Hermanos, óyeme, los 10 mandamientos fueron dados a Moisés y el pueblo judío, aunque no conocen a Cristo, ¿verdad? Por un plan de Dios, que eso lo vamos a discutir otro día, pero no hay idolatría en Israel. O sea, ellos continúan, ¿verdad?, con el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. No han recibido a Cristo, pero si te das cuenta, ellos sí verdaderamente saben
que no se pueden arrodillar ante nada más, pues, ¿verdad? Y esto, pues, aunque todavía no son salvos, como dije anteriormente, pero es lo que Dios les enseñó, ¿verdad? Y nosotros, pues, de trasfondo latino, pues somos muy dados a todo eso, hermano, ¿verdad? Y tenemos que, como, verdaderamente, como limpiar, ¿no? Entre sacar lo precioso de lo vil, ¿verdad? Para que seamos como la boca del Señor, para poder recibir la bendición del Señor. Y quiero decirte que hay consecuencias, hermano, porque el título es Consecuencias de la idolatría, ¿verdad? Así es. Y fíjate que en la idolatría podemos comparar también la hechicería. Mira, la hechicería es todo lo que no sale de la fe. Conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar en forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Y yo también busqué sortílego. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el texto de Deuteronomio? Creo que era. Ya lo habíamos leído, el de 5, 7, 10. Sí, ese lo leímos primero. Ajá. Bueno, entonces, mira, sortílego quiere decir acción con remedios mágicos, hierbas y todo lo que modifica el destino y la voluntad de alguien. Como por ejemplo leer los dados, las cartas. También aquí el agorero, significado, es el que adivina y cree en agüeros, presagia males y desdichas, predice sin fundamento. Y quiero decirte que hay veces que estas cosas también se practican en la iglesia. Por ejemplo, la gente empieza no a profetizar, sino a adivinar. Porque aquí en Primera de Samuel 15, 23, ¿por qué te digo eso? Que en la iglesia pasa a veces, porque se compara con esto. Mira, en Primera de Samuel 15, 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también ha desechado para que no seas rey. Y le estaba hablando a Saúl en este versículo. Pero esas son maldiciones que caen sobre las personas por la idolatría. Entonces, aquí, por ejemplo, te voy a dar otro texto que sería bueno que lo subrayes, ¿no? Para que lo guardes cuando prediques, ¿no? Porque es importante ir a Deuteronomio 18:10 dice esto: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ¿no? Esto tiene que ver con, las costumbres paganas de sacrificar los hijos a Moloch, por ejemplo, ¿no? A Dagón, ¿no? Que habían costumbres paganas, ¿no? Que eran de sacrificar los hijos. Pero luego dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ¿verdad? Que es lo que estaba leyendo, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, vamos a ver, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ¿verdad? Fíjate tú, ni quien consulte a los muertos. Esto es todo Harry Potter, ¿verdad? Por eso la generación está maldita. Porque desde Disney, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con caricaturas, ¿verdad? Están cargadas hacia nuestros hijos de ocultismo. Se enseña como si nada, ¿verdad? Esto que estoy leyendo acá. Entonces dice, porque estas abominaciones para con Jehová, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, ¿verdad? Entonces, inclusive, tenemos que cuidar el material, ¿verdad? Ocultista, y por lo menos siquiera, no sé, como tal vez no vamos a evitar que nuestros hijos estén en el mundo, pues lo que sí es necesario es, educarlos para que se den cuenta el contenido de ocultismo que tiene lo que ellos ven. Así como también el contenido de ocultismo que tiene lo que nosotros vemos y lo que nosotros pensamos y creemos, ¿verdad? Y aquí viene en cuenta inclusive la magia, ¿no? Una de las razones por las cuales Dios prohíbe la magia es porque el mago se lleva el papel de Dios. Pues por supuesto se lleva toda la atención y la gente queda admirada, totalmente anonadada de la magia que hizo, ¿verdad? Entonces él se está llevando la gloria
que solo le pertenece a Dios, pues, porque está haciendo cosas que otro ser humano supuestamente no puede hacer, ¿verdad? Entonces tiene que ver precisamente con honrar y dar culto a la criatura, ¿verdad? Al que está haciendo la magia, por decirlo así, y que, dicho sea de paso, pues es solamente ilusionismo, pues cada acto de magia tiene una respuesta, no una solución, pues lo que tiene que ver es que es más rápido que el ojo y uno piensa que es algo sobrenatural, ¿verdad? Pero el buscar lo sobrenatural, que hoy en día es tema de mucha iglesia, ¿no? Lo sobrenatural, ¿verdad? Pero no se sabe sobrenatural si es del diablo o si es de Dios, ¿no? Porque entonces hay un sincretismo de lo que tiene que ver con el buscar ver, ¿verdad? El buscar ver algo, hermanos, es malo, ¿verdad? Porque nosotros no perseveramos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, el punto principal de todo lo que estamos diciendo es, ¿verdad? No hay que uno tener su mente limpia, su fe pura. La fe es pura, es sencilla, la fe no es complicada. Es la certeza de lo que se espera. O sea que todavía no ha llegado, pero tú ya lo estás esperando. Tú no vas a ir al horóscopo, ¿verdad? Porque el horóscopo de hecho no solamente que es idolatría, ¿verdad? Es adivinación, porque te adivina el futuro, te adivina tu destino, lo cual Dios dice no lo hagas, ¿verdad? Porque es un área de ocultismo. Y de hecho cuando tú haces eso, tú abres tu corazón y tu alma a la maldición, y no solamente a la maldición, sino a los demonios, literalmente, que es lo mismo que sucede en el caso de la adivinación, pues, ¿no? Se sabe que aún en la Biblia, en el libro de los Hechos, por ejemplo, hay un caso de adivinación. Dice claramente que había una muchacha que hacía mucho dinero. Bueno, no ella, sino era esclava de una gente y sus amos hacían mucho dinero por el espíritu que estaba en ella adivinando, ¿no? Y el apóstol tuvo que reprender ese espíritu porque ella trató de asociarse con ellos, ¿verdad? Inclusive trató de hablar bien de los apóstoles y ellos se dieron cuenta que no era un espíritu de Dios, ¿verdad? Pero no niega la escritura que hacía dinero adivinando, pues, ¿no? Es como funcionan las sesiones de adivinación, literalmente. Hay unos espíritus que se llaman espíritus familiares, ¿verdad? Familiar spirits, que son parte de huestes satánicas de maldad, ¿verdad? Que están en el aire, porque los demonios son tan reales como nosotros somos reales, pero no los vemos, pero ellos conocen, ¿verdad? Hay espíritus asignados a tu vida, ¿verdad? Para destruirte, así como también hay ángeles del Señor que están, ¿verdad? Como espíritus ministradores, dice, a los que hemos heredado salvación. Pues ellos no nos pueden tocar, ¿verdad? Porque a nosotros, Dios nos cuida, ¿verdad? Dios nos guarda. Pero si nosotros nos damos a una sesión de adivinación, esos espíritus familiares que conocen tu vida van a canalizar, ¿verdad? Porque se llama channeling, ¿verdad? En la hechicera o en el hechicero o en el adivino, cierta información tuya, ¿verdad? Que él no sabía, pero que los espíritus se lo van a decir. Entonces él puede decirte a ti un par de cosas que son ciertas acerca de ti para atraparte en la adivinación. Y por eso es que mucha gente queda atada, porque es cierto que le dicen ciertas cosas que son verdad, pero siempre te va a vaticinar. Va a haber un momento en que te va a vaticinar un accidente y te va a vaticinar una enfermedad, ¿verdad? Y tú lo vas a creer y va tú a lo pasar. vas a creer porque le creíste en el principio cuando te dijo algo simple que en realidad sí es verdad, que tú pasaste eso o que eso es lo que estás viviendo. Entonces te va a atrapar, te va a dar una verdad, pero después te va a sembrar una mentira y tú vas a temer, ¿verdad? Vas a comenzar a procrastinate, ¿verdad? O a postergar todo eso, ¿verdad? En tu vida y lo va a vaticinar, perdón, ¿verdad? Y vas a creerlo, ¿verdad? Y dice la Biblia que todo lo que el impío teme, eso le vendrá. O sea, literalmente así es como es, ¿no? O sea, y tú ves las celebridades y tú ves la gente buscando los horóscopos, buscando los adivinos, las líneas psíquicas, ¿verdad? Y todo lo que es confiar, ¿verdad? En lo oculto, ¿no? Ya no quiero irme ahí porque ya estamos tardándonos mucho, pero esto es lo que sucede. Entonces esto literalmente es una realidad en el mundo del ocultismo y por eso Dios dice no entres en ese mundo, ¿verdad? O sea, soy suficiente yo soy tu Dios, yo te bendigo, yo te cuido, yo sé tu futuro, yo sé tu destino. Dice el Señor que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que son pensamientos de bien y no de mal para que recibamos el bien que esperamos, ¿verdad?
Esa es la fe que debemos tener. Dios me cuida, Dios me guarda. Yo no necesito estar dependiendo de nada, ¿no? De hecho, quiero ser claro con esto. Hey, look, hay medicinas que son hechas precisamente de las plantas, ¿no? Y no tiene nada de malo que tú por ejemplo, si vas a tomar una medicina que está originada de una planta que es natural, por decirlo así, pues eso no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que tú le otorgues un poder místico o esotérico a una hierba o a un hombre que te dio la hierba, o que junto con eso hagas oraciones y confíes en Dios y en la hierba, pues porque ahí está la idolatría encerrada, ¿verdad? O sea, pues hey, te tomas un té de tilo porque estás muy nervioso, porque no puedes dormir, pues that's fine, I mean, Dios hizo todo, ¿verdad? Dios fue el que hizo, los científicos hizo la medicina, hizo las plantas, o sea, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando cuando se le otorga poder, ¿verdad? Al objeto, ya sea para protección o para curación, ¿verdad? Siempre que somos curados y somos sanados o nos provee, es la gloria para Dios, porque a Dios hay que darle la gloria, ¿verdad? Y por eso es que la fe es pura, la fe no debe estar contaminada, no debe estar enredada con otra cosa, sino que simplemente es que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Esa es la fe verdadera. Entonces, ahí es donde nos encontramos, ¿verdad? Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando tú ya recibiste al Señor, tú no necesitas una estampilla, tú no necesitas un resguardo, una no medalla, un collar, una cruz, un amuleto, ya tú no necesitas nada de eso. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Él es el que te sana, el que te provee. Él es el único que sabe nuestro principio y nuestro fin. Sí. Y Dios tiene algo preparado para todos nosotros, pero no tenemos que buscar lo que se ve, sino lo que no se ve, y confiar en el Señor. Básicamente, hoy, ¿verdad? Hemos abierto una serie de preguntas, ¿no? Y por ejemplo, solo para que te des cuenta de esto, por ejemplo, la cruz, ¿verdad? Una cruz, honestamente, la cruz significa maldición. La cruz es un símbolo de maldición, ¿verdad? Entonces los cristianos muchas veces se identifican con la cruz, ¿verdad? Y piensan que maldición, porque en aquel tiempo todo el que era crucificado en una cruz era maldito. sí, por eso dice la Biblia, maldito todo aquel que muere colgado de un madero, ¿verdad? Porque la cruz significa maldición. Cristo llevó nuestra maldición, ¿verdad? En la cruz, Él se hizo maldito por nosotros. Entonces nosotros no adoramos la cruz. Nosotros realmente lo que admiramos y adoramos fue lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Lo que pasó en la cruz. Pero lo que pasó en la cruz no lo podemos llevar colgado, pues no lo podemos ejemplificar en una materia. Es algo que fue espiritual, ¿verdad? Cristo derramó su sangre en la cruz para que nosotros podamos creer en eso. Y el creer en eso que ciertamente es intangible pero poderoso, ¿verdad? Porque Dios es espíritu y no es materia, ¿verdad? Esa creencia, ¿verdad? De lo que pasó. Yo creo lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Eso es lo que me bendice, eso es lo que me libera, eso es lo que me salva, eso es lo que me prospera, fíjate. Eso es lo que me sana, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos que no ser polémicos en este sentido, porque no queremos ofender tu creencia, lo que te han enseñado, ¿no? Por tradición. Acuérdate que, mira, tú no le puedes dar a la tradición la misma autoridad que tiene la palabra de Dios, porque las tradiciones vienen de los hombres. Las tradiciones son cosas que la gente se inventó, ¿verdad? Y pues que no tienen ningún respaldo bíblico. Pues cuando tú preguntas ¿y de dónde viene eso? Pues nadie sabe, ¿no? De dónde viene. Y si te das cuenta, pues todo viene y data del paganismo, ¿verdad? Como por ejemplo todo lo que es Halloween, ¿verdad? Todas las costumbres de Halloween, eso tiene que ver con ocultismo, tiene que ver con muerte, tiene que ver con hechicería, con brujería. Entonces literalmente cuando tú celebras eso, ¿verdad? Y permites que tus hijos celebren eso, que aunque es una tradición donde se recogen dulces y todo eso, pero tiene que ver precisamente con maldición, pues, ¿verdad? Y trae muerte a tu vida, ¿verdad? El poner una calabaza
si ves lo que es en sí, es una persona que anda, un alma que anda en pena, ¿verdad? Y anda buscando dónde posar, ¿no? Literalmente tú estás invitando muerte a tu casa, ¿verdad? Por eso es importante buscar en el diccionario bíblico, en el diccionario Exactamente. español, el diccionario que tú quieras. Exacto, porque, pero búscalo. Sí, porque tienes que cuestionarte y decir, ¿de dónde viene lo que yo practico, verdad? ¿Es bíblico lo que yo practico? Porque tenemos que ser bíblicos, hermanos. O sea, si está en la Biblia, yo lo creo, ¿verdad? Y si Dios lo hizo por otro, Dios lo hace por mí. Ese es mi lema, ¿no? Y entender pues de que Dios prohíbe estas cosas y que la consecuencia de estas cosas son las que tienen a la sociedad de cabeza, literalmente, como tú lo puedes leer. Porque si tú lees Romanos 1 y no te das cuenta que fue escrito para los romanos, básicamente estarías pensando que estás leyendo el periódico de hoy, pues, ¿no? Cuando ves todo lo que está sucediendo en el ámbito social, precisamente porque la maldición, ¿verdad?, es generacional y se multiplica a menos de que Cristo intervenga para romper la maldición, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros los cristianos tenemos que comenzar a entender, ¿verdad? Yo quería mostrarte un texto, ¿verdad?, que es un texto bien serio, que tienes que considerarlo. Y de hecho, pues es uno de los textos que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿verdad?, que entender, porque ya estamos en Cristo, no podemos seguir con el mismo enredo, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos por creer, soltar todo eso que ha sido paganismo en la vida, ¿verdad?, que está enraizado en el ocultismo y en maldiciones, para poder tener una vida limpia en el Señor, ¿verdad? Así es. ¿Y cuál es El texto? Es este: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Y está hablando acá de alguien que creyó. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente, pues eso es lo que decía la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La palabra afrenta es deshonra o menosprecio, ¿verdad? Hiciere afrenta al Espíritu de gracia en el cual fue santificado, ¿verdad? Entonces, si somos cristianos, hermanos, no debemos menospreciar la sangre del Señor con todavía practicar ciertas cosas raras, ¿verdad? Porque si nosotros pecamos voluntariamente después de haber recibido la verdad, ya no queda más juicio, ya no queda más sacrificio, hermano. O sea, a Cristo ya murió, Cristo ya nos redimió, Él ya nos metió a la fe, ¿verdad? A la fe pura y verdadera, que no necesita pate conejo, oje venado, estampita en la billetera. A mí inclusive hay gente que idolatra la Biblia porque la tienen en el carro asoleándose ahí con el Salmo 23. Piensan que eso los va a proteger. Ningún objeto te protege, ningún acto de idolatría te protege. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Él tiene la exclusividad de llegar al Padre. No es como yo digo, como tú dices, sino como Dios dijo y lo ha diseñado. Y aparte de todo eso, no queremos la consecuencia de deshonrar a Dios de esta manera, porque significa, fíjate bien, cuando tú practicas ocultismo, hechicería, mira todas las áreas que hemos tocado y le hemos dado por todos lados, ya sea materialismo, ¿verdad? Ya sea que estés honrando a los hijos más que a Dios, ¿verdad? Tenemos que, no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien tenemos que reprenderlas, ¿no? Hoy en día tenemos que pararnos firmes y tenemos que entender, ¿verdad?, que estamos en una generación que está totalmente perdida, pero nosotros somos una luz en las tinieblas, con amor y misericordia, por supuesto, y con respeto, ¿verdad? Hay tantos pecados que se practican. Nosotros no estamos aquí para juzgar, sino nada más para dar la palabra, ¿verdad? Y nosotros mismos también tratar de hacer lo correcto delante de Dios. Pero aquí está la palabra de Dios a tu consideración en esta noche, la enseñanza, ¿verdad?, de que no podemos seguir más guardando
imágenes, pidiéndole a imágenes, mucho menos practicando adivinación, algún tipo de agorería, ¿verdad? Objetos, amuletos, buenas vibras. Hoy en día se pone un elefante, se pone la cama de un lado para que la energía entre por acá. La pared, ¿verdad?, de la entrada roja. Se usan plantas, cerraduras, olores, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con New Age, aunque suene muy moderno y muy cool, aunque digan esto es buena vibra y esto trae buena suerte, absolutamente nada de eso tiene que haber en tu vida. En tu vida solamente tiene que haber la confianza puesta en Cristo y nada más, ¿verdad? Cristo es suficiente y nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no entramos en el pecado de la idolatría, que trae consecuencias a nuestra vida. Después no nos quejemos cuando nos enfermamos, no nos quejemos cuando nos falta la plata, no nos quejemos cuando vemos que los hijos se ponen rebeldes y se van por otro lado, o nosotros mismos resultamos haciendo lo que no deberíamos de hacer. Es precisamente porque hay algo, ¿verdad?, que estamos haciendo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si en esta noche el Espíritu de Dios te muestra algo en tu vida que necesita cambiar, tienes que deshacerte de algo, tienes que tomar ciertas decisiones. Si Dios te habló en alguna área, es precisamente para eso que viene la palabra. Es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿verdad?, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, antes bien, tenemos que ser sinceros con aquel a quien un día tenemos que dar cuenta, y esto es al Dios Todopoderoso, ¿verdad?, creador del cielo y la tierra, que un día nos va a llamar a su presencia, ¿verdad?, y que no queremos ser avergonzados, ¿verdad?, en ese momento, sino queremos entregar buenas cuentas y decir: Señor, confía totalmente en ti, en el sacrificio de tu Hijo, y por eso, ¿verdad?, estoy aquí delante de ti, ¿verdad? En esta noche oramos, ¿verdad? Creemos que Dios ha aclarado ciertos misterios, ¿verdad?, que necesitamos como poner delante del Señor. ¿Quieres orar tú, pastora? Sí, amén. Antes de orar, quiero decirte, puede ser que hayan personas ahí que están escuchando y tú dices: yo no puedo botar el Sagrado Corazón que me regaló mi abuelita, una imagen que tengo aquí, me da miedo botarla, no sé cómo hacerlo. Quiero decirte, llénate de fuerza, Dios está contigo, nada malo te va a pasar. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Pero es necesario que lo hagas. ¿Por qué? Porque tú oíste que la idolatría trae enfermedad, maldición, pobreza, y tú no quieres maldición para tus generaciones. Entonces es necesario que cortes hoy con todo eso. Vamos a orar en esta noche. Te voy a dejar un poquito de tarea, ¿no? Deuteronomio 28 dice claramente toda el área de maldición, ¿verdad? Y el área de maldición es extensa. Hermanos, queremos estar con Cristo, queremos estar en la bendición de Dios y queremos declarar, ¿verdad?, que en esta noche el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón. Si estás allí y nunca le diste el corazón al Señor para confiar totalmente en Él, si de pronto por tradición o por lo que fuera te apegaste y te aferraste a algo más y te encuentras que Dios te habló, oremos ahora mismo. Donde quiera que estés, di conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a ti, Señor, como un pecador arrepentido, y te pido que me perdones, Padre. Me arrepiento genuinamente de mi pecado y te recibo en mi corazón, Señor, como mi Salvador personal, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si has hecho esa oración,